El día de ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la fiscalía a hacer la comparecencia después del citatorio que recibió. Lejos del tema legal, sabiendo que usted también aquí ha aprovechado la mañanera para señalar que no es una imputación, simplemente es parte del proceso. Bueno, el partido que la cobija, el PAN, continúa con esta postura señalando que es una persecución política. ¿Cuál es su opinión justamente acerca de esta comparecencia? La gobernadora dijo que pues no tiene nada que ocultar, que ella va a continuar compareciendo, pero bueno, el discurso sigue siendo el mismo, que el gobierno de México está realizando persecución política cuando hemos visto pues estos procesos sin importar el partido, hemos visto este proceso en otros funcionarios justamente como parte de investigaciones y el apego al Estado de Derecho en el país. Hay que recordar de dónde viene esta solicitud de la Fiscalía para que la gobernadora dé información, porque no se le está imputando de nada, de acuerdo con lo que ha informado la Fiscalía. Hubo un operativo, hay que recordar, en abril, en donde personas de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, agentes de la ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, fueron a ubicar un laboratorio de producción de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. Digo ubicar porque no desmantelaron el laboratorio. Quien desmantela el laboratorio es la Fiscalía General de la República. En esta ubicación iban con 2 agentes extranjeros. En el regreso de la ubicación del laboratorio, lamentablemente en un accidente fallecen 4 personas. 2 agentes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y 2 agentes extranjeros. Se hace público precisamente por el fallecimiento y lo que preguntamos en su momento, y la Fiscalía toma nota, es por qué había 2 personas extranjeras en una operación en campo. ¿Por qué es importante esto? Porque en México cualquier agente extranjero de cualquier país primero tiene que registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y segundo, no puede hacer operaciones conjuntas en campo. Puede ayudar en inteligencia, en investigación, tienen que estar informando de lo que hacen, pero no pueden sustituir, así lo dice la ley exactamente, la Ley de Seguridad Nacional, las labores que hacen los mexicanos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues primero lamentar el fallecimiento, porque pues es algo trágico que fallezcan 4 personas independientemente de cualquier circunstancia. Entonces, primero lamentamos. Y lo segundo, la propia Fiscalía General de la República, a quien le avisan que hay un laboratorio, pues inicia una investigación de por qué había 2 agentes extranjeros en un operativo en tierra. Nadie cuestiona que hayan ido a ver el laboratorio, la Fiscalía General de Justicia, como igual que han hecho en toda la República para desmantelar más de 2.300 laboratorios. Sino la pregunta fue, ¿por qué había 2 extranjeros en el operativo? Que después se supo que eran de una agencia de los Estados Unidos. Entonces la Fiscalía, por esta circunstancia, abre una investigación y está entrevistando a mucha gente. Ya la Fiscalía pues tendrá que decir cuál es el resultado. Y a la gobernadora, de acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía, pues se le convocó para que pudiera dar su versión de qué fue lo que ocurrió en esta circunstancia. Entonces, se ha querido plantear de que estamos en contra, o la Fiscalía está en contra, de que se desmantelen laboratorios. Pues, ¿cómo vamos a estar en contra del desmantelamiento de laboratorios
si se han desmantelado más de 2.350. Pero es importante, por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué fue que había 2 personas extranjeras en este operativo. ¿Esto representa ya un conflicto permanente con Estados Unidos? Pues no, pero tenemos que ser muy claros en que ellos cumplan las reglas y nosotros también, de cuál es la relación de cooperación y coordinación, en donde siempre se ha sido claro que de acuerdo con la ley y la Constitución mexicana, los agentes extranjeros no pueden estar operando en tierra. Ese es, digamos, el tema de Chihuahua. Ya la Fiscalía pues tendrá que dar sus resultados, les corresponde a la Fiscalía. ¿Tiene que ver con un asunto político de la presidenta? No, pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de 2 agentes extranjeros. ¿Por qué? Pues porque las leyes mexicanas establecen claramente cuál es la participación. Entonces la Fiscalía lo que está haciendo es investigando cómo fue que se dio esta circunstancia y determinar si eso implica algún delito o no. Ese es el caso de Chihuahua. Ahora pues se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político, que no, nada que ver. Es un asunto de una investigación de la Fiscalía sobre este caso que es muy relevante para el país. Se ha querido minimizar esta situación, pero no se puede minimizar porque nosotros tenemos que tener pues toda la garantía del cumplimiento de la ley de quienes desde el extranjero vienen a hacer labores. Entonces se lo hemos hecho saber a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada, pues de que se tiene que cumplir con las leyes mexicanas, que se colabora, se coordina, pero no puede haber operativos en tierra conjuntos, porque para eso está la autoridad mexicana. Porque ningún gobierno, no solo Estados Unidos, ningún gobierno extranjero, pues puede realizar actividades en México fuera de la ley. Entonces todos tenemos que cuidar que la coordinación y la colaboración no signifique violar la ley en México. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Chihuahua. Se ha querido poner como un asunto político que se quiere ir contra la gobernadora, que no, más bien tiene que haber una explicación por parte, por lo menos de la Fiscalía, incluso el fiscal renunció por esta situación, de por qué se permitió que hubiera esto que realmente está fuera de la norma. Entonces, eso es lo que está pasando en Chihuahua. Y es muy importante que todas y todos los mexicanos, este no solo es un asunto de la presidenta, tengamos muy claro lo que significa la soberanía. Porque si se permite violar la ley a algún extranjero, pues ¿por qué no vuelve a violarla de otra manera y de otra manera y de otra manera? O sea, hay que poner los límites siempre. Y por eso hay una investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Chihuahua. En el caso de Sinaloa, porque es importante mencionarlo también, ¿qué pasó? Estados Unidos envía una solicitud de detención urgente con motivos de extradición de 10 mexicanos, entre ellos un gobernador, el gobernador de Sinaloa, un senador, un presidente municipal y otras personas. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, llega esta orden, le pregunto a la Fiscalía qué opinión tiene, si hay suficientes pruebas para lo que se está pidiendo, y la Fiscalía contesta, no hay pruebas, no hay suficientes pruebas. Y se le dice a Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores, no hay suficientes pruebas. Y la Fiscalía abre su propia investigación. Hasta ahí el tema de Sinaloa. Se ha querido decir que se quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa, que ya el exceso es el narcogobierno de Morena y no sé qué tanta cosa quieren cubrir. No, pero tenemos que ser muy serios como mexicanos
de que no es porque cualquiera venga a decir cometió un delito, entonces actúas. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera, pues entonces se determina afuera, más sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, se determina desde afuera si se queda gobernando uno o no. Entonces también es un tema de soberanía. La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y a la Fiscalía le corresponderá definir si hay responsabilidades o no y qué tipo de responsabilidades. Pero todas y todos los mexicanos tenemos que tener mucha claridad de hasta dónde se establece la relación con un gobierno extranjero. Entonces, tenemos que tener muy claro la colaboración, la coordinación, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia. Porque tenemos derecho a dudar. Y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes. Porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre o para influir en las elecciones de México en el 27. Entonces tiene que haber claridad en todas y en todos. Y todos los mexicanos deberíamos de garantizar la soberanía, de garantizar el no injerencismo. Sí la colaboración, sí el apoyo, sí la ayuda, pero tenemos que tener muy claro hasta dónde, porque a nosotros y al pueblo de México le corresponde defender la independencia de México. Entonces, esa es la circunstancia en la que nos encontramos y se va a ir dando información sobre todo esto, pero no tiene nada que ver con un asunto, en el caso de Chihuahua, político, sino de la investigación de la Fiscalía en este caso. Y en el caso de Sinaloa, y también de soberanía, es decir, en los dos casos tiene que ver un asunto de soberanía, de quién decide en nuestro país, cómo se decide, y garantizar que en México decidamos los mexicanos. ¿Que se cubre algún delito? No, por supuesto que no, pero que todo tenga pruebas con base en las leyes mexicanas. Porque si no, pues con una declaración de una persona de un lugar, ya con eso, contra un gobernador o contra otro gobernador o contra otro gobernador o contra otro gobernador. Por eso yo dije incluso, si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político, estaríamos actuando de la misma manera. Porque es un asunto de algo que viene del exterior. Y nosotros lo que queremos pues es fortalecer el Estado de Derecho aquí y que se cuiden las leyes de aquí y que no sea por dichos que se actúe. Porque si no, imagínense, se vuelve todo un asunto de dichos y no de pruebas. Entonces, en los dos casos, el asunto de la soberanía es muy importante, más en un momento en donde, o donde muchas veces, cuando hay elecciones en Estados Unidos, han querido utilizar a México para la elección. Lo dijimos una vez y lo volvemos a decir, nosotros no somos piñata de nadie. Cada quien a sus asuntos. Y colaboramos y nos coordinamos y hasta ahora en muchos temas nos hemos colaborado muy bien. Hay otros en los que no estamos de acuerdo, pero tampoco es algo extraño. Que no estemos de acuerdo en algunas cosas con Estados Unidos, pues es normal. Así son todos los países del mundo. Habrá cosas en las que esté de acuerdo y cosas en que no. Pero es muy importante cuidar la integridad territorial del país y cuidar la soberanía y la independencia. Y actuar cuando hay pruebas. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Porque si no es a dichos de afuera. ¿Y de quién son los dichos de afuera, además? Entonces, por eso son muy relevantes estos dos casos. Y por eso es muy importante que no nos dejemos llevar por la finta de las redes, de esta ultracampaña
que es parte de las campañas que ha habido contra el gobierno de México y contra México, porque no solo contra el gobierno, sino contra México, contra su pueblo, de campañas del exterior vinculadas con gente aquí adentro que quieren generar a través de las mentiras una percepción que no es real. Entonces, por eso nosotros tenemos el detector de mentiras. Por eso somos tan serios, más allá de en estar diciéndole a los medios de comunicación y también en las redes sociales, pues que el acceso a la verdad es un derecho del pueblo de México y que no se puede estar mintiendo todos los días haciendo propaganda política desde medios de comunicación. O sí se puede, porque en realidad sí se puede, pero no se debe, no se debería, porque aquí no se censura a nadie. Hay libertad de expresión, pero es una responsabilidad de la presidenta estar diciendo, a ver, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Porque si no, nos dejamos llevar por las noticias falsas que están articuladas. No es un invento por ahí de alguna persona, sino una articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México y de los derechos que se han conseguido. Y muchos de estos que participan en estas campañas, pues son los del pasado, que quieren regresar a gobernar México para su beneficio y no para el beneficio del pueblo. Entonces, así de claro, así de transparente, sin afectación de nada, porque la presidenta pues lo que tiene que hacer es cumplir con su función, con la defensa de la soberanía. Por cierto, el domingo, porque tiene que ver con eso también. Aquí en la ciudad es el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana, a las 11, ¿verdad? 11 de la mañana, y en todas las plazas públicas del país, bueno, no todas las plazas, una plaza pública por cada entidad de la República, con excepción de Coahuila, porque ahí hay elecciones y no queremos que parezca que estamos interviniendo en la elección. Con excepción de Coahuila, en una plaza pública va a haber pantalla para que se pueda escuchar el informe. Gracias, presidenta.